Ya, entonces, dentro del contexto del cálculo infinitesimal que estamos estudiando, que es el cálculo de las cosas muy, muy, muy chiquititas, como habíamos visto en los límites, veíamos cosas muy chiquititas cuando algunos valores tendían a cero. En derivadas veíamos qué ocurría cuando teníamos la pendiente de una recta, cuando nos acercábamos mucho a eso y veíamos que en escalas muy pequeñas las curvas eran muy parecidas a rectas. Ahora vamos a ver algo muy similar. Supongan que ustedes quieren calcular cuál es el área bajo la curva, digamos que esto tiene una expresión matemática, no es relevante cuál es, pero digamos que tiene alguna, ¿bien? Entonces, quieren calcular cuánto es el área achurada en esta parte de acá, ¿bien? Área achurada quiere decir esta área que está rayadita acá. Entonces vimos que una estrategia, en la clase pasada vimos un video donde se mostraba una estrategia de una civilización, no me acuerdo cuál, creo que era alguien en Grecia, que lo que hacía era partir esto en pedacitos cada vez más pequeños, en distintos rectángulos, ¿bien? Y si esos rectángulos se iban haciendo cada vez más chiquitos, lo que ustedes iban a lograr entonces era encontrar un valor que cada vez se iba aproximando más al valor real del área bajo esa curva, ¿bien? Que ya de hecho vamos a ver que, cómo se puede interpretar, cómo se puede usar en física, entre otras cosas, ¿bien? Pero en la antigua Grecia, cuando esto se comenzó a desarrollar, no había muchas herramientas para calcular cuánto era efectivamente la suma de estos rectángulos, ni mucho menos ver cuánto era la suma de infinitos rectángulos, y cada uno de esos rectángulos iba a ser infinitamente delgado, porque lo que queremos aquí es que el grosor de estos rectángulos sea cada vez más finito, porque mientras más finito es, más se va a aproximar al área de la curva real. Y para que eso ocurriera, para que esas herramientas se desarrollaran, tuvo que pasar bastante tiempo, y esa herramienta, cómo sumar muchas cosas muy chiquitas, tiene un nombre que es bien particular, porque es una suma de hartas cosas, pero no es una suma en la que se anoten cada uno de los términos que se están sumando o los sumandos, sino que es una suma que lleva otro nombre que se llama sumatoria, que es una expresión generalizada de la suma. Que eso es lo que me gustaría estudiar hoy, y no les voy a pedir que, ¿cómo decirlo? Que aprendan de memoria, que entiendan de dónde vienen algunas de las fórmulas que les voy a mostrar, pero sí me gustaría que entendiéramos que es esto como un concepto. No lo vamos a aplicar después, pero sí es clave para que entiendan por qué es que podemos hacer algunas cosas. ¿Bien? Ya, súper. Entonces, en este concepto de sumatoria, me gustaría introducirlo con el siguiente problema y la siguiente pregunta que les voy a hacer ahora, y les voy a dar un par de minutos o un minuto en realidad, para que lo piensen. ¿Cuál es la suma de todos los números enteros entre el 1 y el 10? Incluyendo el 1 y el 10. Bien, si es que tienen la respuesta a eso, déjenmela en el chat, por favor. ¿Cuánto es 1 más 2 más 3 más todos los números enteros hasta el 10? ¿Cuánto es? Esto es un cálculo que ustedes pueden hacer de varias maneras. Bien, lo pueden hacer en la mente, lo pueden hacer en papel. Hay algunas estrategias para calcularlo de manera un poco más sencilla, y yo después les voy a explicar cómo lo podrían hacer. Excelente. Aquí una persona que me imagino que es Tatiana dice que esa es la respuesta, y creo que esa es efectivamente la respuesta. ¿O no? ¿Le falta algo? Sí, le falta algo. No, efectivamente, sí. Está bien. Muy bien, voy a esperar a ver si es que me llega alguna otra respuesta. Yo veo que Paolo, por ejemplo, ahí está haciendo cálculos con los dedos. Muy bien. Por mientras voy a anotar todos los números acá para después contarles cómo es que lo podrían haber hecho también. Que esto de hecho va a permitir que podamos ampliar esto a otros números. Bien, la respuesta es entonces 55. Al que ustedes muy probablemente llegaron porque se podían sumar todos los números. 1
Más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10, más 5 es 15, más 6 es 21, más 7 es 28, más 8 es 36, 45, 55. Bien, ¿qué otra cosa podrían ustedes haber hecho? Voy a doblar esta secuencia un poco. Más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10. Y ahora voy a sumar hacia abajo, y si se fijan, aquí tenemos 1 más 10, que es 11, 2 más 9, que es 11, 3 más 8, que es 11, 4 más 7, que es 11, y 5 más 6, que es 11. Y tenemos 5, 11, y el resultado es 55. Bien, de hecho, cuenta la leyenda, una historia, no sé si hay registro de esto, que una vez a un matemático muy famoso del siglo XVII le pidieron que calculara cuánto era la suma de todos los números del 1 al 100, por ejemplo, ¿bien? En una clase de matemática. Y mientras el resto del curso estaba sumando los números a mano uno por uno, esta persona se dio cuenta que si doblaba esta secuencia de esta manera, podía encontrar cuál era efectivamente el valor. Bien, que de hecho si ustedes lo quieren, pueden calcularlo, quieren hacerlo, perdón, pueden calcularlo ahora. ¿Cuánto es la suma de todos los números enteros desde el 1 al 100, incluyéndolos? Bien. Entonces, les voy a dejar eso, que lo hagan por mientras, a ver qué estamos haciendo. Estamos introduciendo el concepto de sumatoria, con algunos ejemplitos. Bien. Si ustedes quieren sumar entonces, de esta manera, ¿cuántos números hay del 1 al 100 adelante? Les voy a contar una manera gráfica de ver cómo es que se llega a una fórmula, porque para esto hay una fórmula. Bien. Vamos a hacer aquí, vamos a representar cada número con un conjunto de puntitos. O sea, con un conjunto de puntitos. Bien, entonces aquí tenemos una serie de numerillos. Que ustedes lo pueden identificar si quieren con el 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces estos son, por ejemplo, el 1, el 2, y el 3 y el 4, y si ustedes los suman, van a contar todos los números y son 1, 3, 6, 10. Bien, entonces el resultado son 10 puntos. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es anotar esta misma serie de puntos, pero al revés. ¿A qué me refiero con al revés? De esta manera. Entonces aquí yo tengo el doble de la suma de los números del 1 al 4, y esto lo podríamos hacer en general, es decir, del 1 al n. Bien, entonces imagínense que ustedes aquí tienen hacia abajo n números, en este caso n es igual 4. Bien, hacia el lado ustedes tienen los n números, que también tienen hacia abajo, pero se les agregó 1, así que tienen n más 1. Y el total de números, el total de puntitos que hay acá, es n por n más 1. Bien, porque se multiplica cuántos hay por el lado, cuántos hay para abajo, perdón, por cuántos hay por el lado. Pero esto es el doble de la suma que queremos encontrar, porque tenemos una mitad, que son los puntos morados, que es la suma que queríamos encontrar, y eso lo duplicamos para terminar de armar este cuadrado. Entonces, si esto lo dividimos por 2, esto nos da la fórmula para la suma de los primeros n números enteros. Entonces, esa fórmula que está acá, que es un ejemplo que no vamos a aplicarlo más adelante en clases, es solamente un ejemplo para que sepan cómo funciona este concepto de sumatoria, es la suma de los primeros n números enteros. Así, por ejemplo, si ustedes meten el número 100, que yo les dije acá, van a llegar al valor de cuánto valen la suma de los primeros 100 números enteros. Ustedes también podrían haberlo hecho a mano, haberlo hecho con calculadora, como quieran. Ustedes reemplazan 100 acá y les va a dar entonces 5050. Que es el valor. No sé si habrán estado cerca. A mí me llegó una respuesta así al chat. Estos son, por cierto, un tipo de números que se llaman los números triangulares, que es cuántos puntitos pueden caber en un cuadrado de base n y altura n.
les da también la suma de los primeros n números enteros. Si es que les gustan las secuencias de números, esta es una bien interesante que anotar. Ya, entonces, el concepto de sumatoria, como les había dicho, viene de anotar una suma pero no anotando todos los sumandos en particular. Bien, si ustedes se dan cuenta, si es que yo anotara aquí todos los sumandos del 1 al 100, tendría que anotar 100 números y sería un gasto de tinta y un gasto de pizarra asqueroso. Así que, para sumar o para anotar de manera más condensada todos los números del 1 al 100, se expresa con la siguiente notación. Una letra que yo creo que ya la habíamos introducido, que es una letra sigma mayúscula. La letra sigma es una letra del alfabeto griego, que por algún motivo se parece a una E mayúscula, no tengo idea por qué, que va a tener un número que se llama el iterador, que es una expresión que va a ir dentro de la sumatoria, que me va a decir cuáles son los límites. Ese número, el iterador, va a partir en 1 y va a terminar en 100, y lo que vamos a hacer es sumar el mismo numerito. Esto quiere decir que este proceso va a ser una suma, por eso esta letra griega sigma mayúscula, que significa, que es la primera letra de la sumatoria. Esto significa que vamos a tener 1, que es el valor para i igual 1. Después vamos a seguir con el siguiente valor, más 2, más 3, y así hasta llegar al valor límite, que va a ser 100. Entonces, en este caso, en cualquier caso, en realidad, una sumatoria es una manera de escribir abreviada un proceso, de manera abreviada un proceso en el que va a haber muchas sumas. En este caso hay muchas sumas de muchos números consecutivos, así que simplemente vamos a poner nuestro iterador i, porque ese iterador i va a tomar todos los valores enteros que hay entre 1, mi límite inferior, y 100, mi límite superior, que van a ser entonces todos los valores entre 1 y 100 que se van a estar sumando, y eso es justamente lo que se muestra acá. Bien, y en general, entonces, si ustedes no lo toman hasta 100, sino que lo hacen hasta un valor n, y ahí ustedes pueden elegir el valor n que ustedes quieran, la fórmula es entonces la que usamos acá arriba. Bien. ¿Cómo se lee esto? La sumatoria de todos los números enteros entre 1 y un valor n va a ser igual a n por n más 1 dividido en 2. Y para esto hay muchas fórmulas. La suma de los números al cuadrado también tiene una fórmula. La suma de los números al cubo también tiene otra fórmula. Y algunas fórmulas un poco más complicadas también ustedes las podrían encontrar en principio. Bien, ¿qué pasaría si en vez de ser esto i fuera 2i? O si fuera 2i menos 1, o si quisieran sumar, por ejemplo, todos los números impares, bien, podrían hacerlo con 2i menos 1. O todos los números pares son 2i, y así. Bien, entonces este es un ejemplo de una fórmula de sumatoria que no vamos a usar en este momento, a no ser que lo hagamos un par de ejercicios ahora, pero está profundamente metido esto en el contexto o en el concepto de integral por algo que ya les voy a mencionar. Bien, voy a responder ahora algunas preguntas que aparecen en el chat. ¿Por qué el n más 1? El n más 1 aparece acá porque mi suma original, que es la que está en puntitos morados, tiene n puntitos hacia abajo y n puntitos hacia el lado. Pero cuando yo la dupliqué, le puse otro puntito acá al lado y por eso va a ser n más 1. Entonces por eso se multiplica n, el número de puntitos hacia abajo, por n más 1, el número de puntitos hacia el lado, y después se divide por 2, porque yo quiero saber cuántos hay solamente en la parte morada. ¿No importa si el número n es impar? No. Esa es una muy buena pregunta, porque ustedes se estarán preguntando, pero aquí tengo que dividir por 2. ¿Qué pasa si no hay que... ¿Por qué pasa? Perdón. ¿Por qué hay que... Perdón. Si divide por 2, ¿qué pasa si mis números son impares, los dos? Porque si tengo un número impar y lo divido por 2, me va a dar un número decimal. Bien, entonces, ¿qué pasa ahí? Si su número n es impar, el n más 1 va a ser par, porque el sucesor de un número impar siempre es par. En cambio, si el número n es par, eso les va a solucionar de inmediato el dividido por 2, y el resultado siempre va a ser un número entero, está completamente asegurado. Bien. ¿Por qué el n por n más 1 está partido en 2? Justamente por lo que dice su compañero Simón antes, para tener una simetría, porque lo que queremos es saber cuánto era el total de puntitos morados solamente.
Los puntitos verdes los añadimos para simplificar un poco más el problema desde el punto de vista geométrico. Lo que queremos es solamente esta parte de acá, que son los números triangulares, que si ustedes se fijan, esa es la suma de los primeros n números, en este caso n es 4, porque tenemos aquí 1 más 2 más 3 más 4. Bien, un ejercicio rapidito. ¿Cuánto es esta, por ejemplo, la suma de i igual a 1? Hasta 35. Bien. Calcúlenlo ustedes, les doy un par de minutos y después lo revisamos. Vamos a abrir nuestra calculadora acá también y yo les muestro los resultados en caso de ser necesario. Recuerden que en este caso entonces tendrían que usar la fórmula acá reemplazando el valor de n, que es el que aparece acá como n igual a 35. Bien, excelente. Ahí me llegan un par de respuestas correctas. Muy bien, Felipe Fuentes y Pablo Sala, que envían la respuesta correcta. Ya, súper. Tatiana también la envía. ¿Qué es lo que debían hacer aquí? Entonces ustedes reemplazar 35 por 35 más 1, que es 36, dividido en 2. El 36 se puede dividir en 2 y va a 18, y luego tenemos que multiplicar 18 por 35. Bien, 18 por 35, 5 por 18 es 90, y 18 por 3 es 540, perdón, 54, así que lo sumamos y nos va a dar 630. Súper, muy bien, felicitaciones entonces. Recuerden que lo que tenían que hacer era reemplazar el 35 en la fórmula y después hacer el cálculo. Un problema un poco más interesante que no vamos a resolver ahora es, pero que queda como tarea si ustedes quieren, es cómo usar esta fórmula para sumar los números cuando no parten desde 1. Bien, entonces, ¿qué pasa con todos los números si quiero sumar los números desde el 10 al 100? Bien, en este caso puede ser un poco más o menos sencillo, así que les voy a poner un problema un poco más difícil, sumar los números del 50 al 100, ¿ok? Ahí pueden usar la fórmula 2 veces. No voy a decir mucho más, si es que tienen dudas, la respondemos al final de la hora. Bien. Entonces, ¿cómo es que se usan estas sumatorias para el problema del área bajo la curva? Es lo que vamos a ver en un momento más. Bien, les voy a dar un minuto para que copien. Ya, entonces, queremos aproximar el área bajo bajo la curva de esta función, que era esta área achurada que estaba acá. Bien, que la borré para poder hacer algunos dibujos. Entonces, como vimos, podemos hacerlo separándolo en rectángulos. Bien, y vamos aquí a separarlo en dos rectángulos. Entonces vamos a anotar acá n igual 2. Y este n va a representar el número de rectángulos que usamos. Bien, si es que n fuera igual a 1, usaríamos un solo rectángulo que tendría entonces el área igual a la base, que es el largo del intervalo, y la altura igual a la función evaluada en algún punto. Bien, recuerden que la altura sobre el eje X representa cuál es el valor de la función. O sea, podríamos decir que esto es b menos a, esto es la base, y esta función en este punto tiene una altura que es igual a f evaluada en a, o sea, la función evaluada en a, y eso me daría entonces este rectángulo que está acá, que no sé si lo alcanzan a ver, pero en la primera parte la función alcanza a pasar un poquito por arriba y después pasa por abajo, así que ahí ustedes deciden si es que es una buena aproximación o no. Pero esto entonces después lo podemos simplificar, perdón, no sé si simplificar, pero podemos hacer una aproximación un poco mayor cuando hay alguien que está mandándome mensajes y no tengo mi teléfono acá, así que no lo puedo ver. Lo siento. Entonces,
podemos usar dos rectángulos, por ejemplo. Entonces podemos partir este intervalo a la mitad. Vamos a dibujar aquí una separación en dos mitades más o menos perfectas. Entonces, si el largo total del intervalo en un principio era b menos a, porque es cuánto nos toma de ir desde 0 hasta b y menos desde 0 hasta a, o sea, b menos a, cada uno de estos pedacitos va a tener un largo de b menos a medios, ¿bien? B menos a dividido en 2. Y la altura de cada uno de esos rectángulos, digamos que el primer rectángulo va a llegar hasta esta altura y el segundo rectángulo va a llegar hasta esta altura, va a ser la función evaluada en algún punto del intervalo y nos vamos a quedar con el valor de la función que está más pegadita al lado izquierdo, ¿bien? Entonces en este caso sería la función evaluada en A, en este caso sería la función evaluada en A más un ancho del intervalo, ¿bien? Y el ancho del intervalo es esto de acá, así que este ancho, de hecho, le vamos a llamar delta X, ¿bien? Porque recuerden que en física y también en matemática usamos la letra griega delta mayúscula, que es un triángulo, para representar una diferencia. Entonces aquí estamos hablando de diferencias de X porque son los anchos de estos rectangulitos. Bien, entonces vamos a tener aquí rectángulos de dos áreas. Una va a ser la función evaluada en A por el ancho del intervalo, delta X, más la función evaluada en A más delta X por el delta X nuevamente. El delta X se va a repetir. Pero fíjense que aquí me sobra mucha área, aquí al parecer me sobra también, entonces vamos a hacerlo de manera un poco más extrema. Y aquí me pueden fallar un poco las habilidades de dibujo, así que lo que vamos a hacer es cambiar a herramientas digitales. Vamos a ir entonces aquí a Desmos para hacer este cálculo. Y yo les voy a compartir pantalla. Por mientras aquí Simón Muñoz dice, profe, una duda, no sé qué duda habrá sido. No sé en qué momento mandó el mensaje. Aquí vamos a abrir entonces nuestras sumas de Riemann. Vamos a intentar poner una función que sea parecida a esa. Sería algo como esto, pero un poco más movida hacia la izquierda. Ya, ahí sí. Bien, ahí el chat. Ya, entonces digamos que vamos a estar haciendo la suma en esta parte, que sí, esta parte más o menos se parece a lo que tenía. Pero aquí tenemos muchos rectangulitos. Primero íbamos a tener solamente un rectángulo, que era ese de ahí, y después vamos a tener dos rectángulos. Tenemos entonces esto de acá. Bien, no es exactamente igual a lo que teníamos, pero se aproxima bastante. Déjenme hacer un poco más de zoom a la parte que corresponde. Entonces ahora lo que ocurre es que si es que aumentamos el número de rectángulos, vamos a pasar a 5 rectángulos, por ejemplo. Ahora el ancho de cada uno de esos, y de hecho aquí está calculado, el n me dice cuál es el número de rectángulos, y es el ancho, que está aquí representado por la letra W, de width en inglés, es b menos a dividido en n, que es lo mismo que habíamos visto antes, solamente que lo habíamos dicho dividido en 2, porque teníamos dos rectangulitos. Bien, el límite izquierdo es el A, que es este límite de acá, el límite derecho es el B, este de aquí, y el N es el número de rectangulitos que tenemos. Entonces vamos a tener aquí 5 rectangulitos. Cada uno de ellos tiene ancho 0.26, porque es
el ancho total del intervalo, o sea, b menos a, de hecho aquí lo voy a dejar con el a igual a 1, para que quede más claro, y dividido en el número de rectangulitos. Entonces ustedes se pueden imaginar, si aumenta el número de rectangulitos, cada rectángulo se va haciendo más delgado. Y efectivamente eso pasa. Yo aquí aumento el n, por ejemplo, voy a llegar a n igual 100, y el ancho de cada uno de esos rectángulos es 0.01, porque el largo del intervalo total es 2, y eso se divide en 100 rectangulitos iguales, que va a ser 0.01. Ya. Ahora, bien, cada uno de esos rectángulos, y vamos a volver al caso sencillo, vamos a dejar ya, 4 rectángulos. Bien, cada uno de estos rectángulos va a servirnos para calcular el área, y esa área se va a calcular al comienzo de cada intervalo. Bien, por ejemplo, aquí tenemos el rectángulo que parte en 1 y tiene ancho, ya habíamos visto, 0.25. Después vamos a tener un triángulo en 1.25, en 1.5, en 1.75, y eso termina entonces en 2. Recuerden que estos valores de puntos son coordenadas x y y, donde la primera coordenada es x y la segunda coordenada es la coordenada y. Entonces queremos ver qué tan altos son estos rectángulos, porque sabemos que el área de un rectángulo es el ancho por la altura. Entonces para la altura vamos a tener la función evaluada en el comienzo del rectángulo. Bien, ¿qué quiere decir el comienzo del rectángulo? En el punto que tiene valor de x, que está más pegado al lado derecho. O sea, mientras lo que esté más cerca del lado de por acá. Entonces, eso está... no, no está por acá. ¿Dónde está el i? Ahora está ahí, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No se asusten por toda esa fórmula. Estaba acordándome un poco de qué es lo que estaba pasando. Vamos a tener que hacer aquí un proceso de suma, ¿bien? Y para no anotar todos los términos, vamos a hacer una suma abreviada, y eso entonces se representa con esta sumatoria que está acá. Ahora bien, esta sumatoria tiene varios términos feos que yo les voy a ir explicando a lo largo de esta sesión y a lo largo de la sesión de mañana, ¿bien? Que vamos a también ver esta materia. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que, por ejemplo, el primer rectángulo, que es el que está marcado con esta línea verde de acá, ¿bien? Tiene un ancho de 0.75, 0.25, perdón, que era esta constante acá, y que eso es lo que va evaluado acá. Y después va evaluada, aquí, eso va multiplicado por la función evaluada en el punto que está más pegado a la derecha, perdón, a la izquierda del gráfico. Si se fijan aquí se respeta cuál es el gráfico de la función que está acá. Entonces va a la función evaluada en ese punto, y después entonces se suma con el ancho del intervalo que está acá. Y eso entonces es lo que tendríamos que hacer para encontrar cuál es el valor del área bajo la curva. Y obviamente mientras más rectángulos usamos, mejor va a ser nuestra aproximación al área bajo la curva, porque cuando usábamos un rectángulo perdíamos un montón de área acá, o ganábamos en realidad un montón de área acá, área de sobra. Pero a medida que vamos haciendo esto más fino, más fino, más fino, a esta escala al menos yo no alcanzo ya a notar la distancia entre los rectangulitos y la función. Tendría que hacer mucho zoom aquí, y ahí comienza a aparecer un poco de diferencia. Y si se fija, al parecer las diferencias negativas y las diferencias positivas casi que se balancean. Y esto nuevamente lo puedo hacer más fino, más fino, más fino, cosa de que estas casi ni aparezcan. Y tendría que ser, claro, mucho zoom para que me aparezcan. Así que voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. ¿Qué significa eso? Bien, significa que mientras mayor es mi número n, más precisa va a ser mi aproximación. Pero eso da la impresión de que quizás si es que yo evalúo en un n demasiado grande, como 100 millones o 1000 millones, me va a dar un valor que es cada vez más parecido al valor del área de la curva. Pero
los cálculos con números muy grandes, como ustedes ya saben, se vuelven un poco problemáticos de repente, y por lo mismo en matemática tenemos una herramienta para lidiar con números muy grandes, que son los límites. Bien, cuando hablamos de límites no hablamos mucho de límites en el infinito, pero les vamos a hacer un repasito de esto eventualmente cuando veamos la derivación de toda esta fórmula en la clase de mañana, que para eso de hecho nos va a tomar las 2 horas, ¿bien? Y eso para el caso de una función sencilla, ¿bien? No vamos ni siquiera a ver el caso de esta función, vamos a ver el caso de una función lineal primero y luego vamos a ver el caso de una función cuadrática, ¿bien? Entonces, para hacer eso, me gustaría ahora detener la compartida de pantalla y vamos a volver acá y yo les voy a dejar algunos ejercicios. ¿Dónde está la ventana principal de Zoom? Acá está. ¿Qué podríamos hacer? Bien, por ejemplo, vamos a borrar aquí esta parte del gráfico. Estos ejercicios ustedes los pueden resolver de manera geométrica. Bien, no necesitan usar cálculo para esto. Imagínense que tienen ustedes una función que es f de x igual a 2x más 5. Está acá. Bien, y ustedes quieren calcular cuánto es el área bajo la curva de esta función entre los valores de x igual 7 y x igual a 13. Bien, eso es algo que creo que ustedes podrían responder gráficamente, geométricamente, y me gustaría que lo hicieran ahora. Bien, calculen entonces cuánto es el área achurada en este caso. La función es 2x más 5 y los límites son x7 y x igual 13. Yo por mientras lo voy a preparar aquí en mi Desmos para que ustedes después puedan comprobar que efectivamente llegamos a lo mismo. La función es 2x más 5 y los límites son 7 y 13. Y les piden entonces a ustedes calcular cuánto es el área achurada ahí, que es el área entonces bajo esta curva, que seguimos usando, y en realidad sigo usando el método, o sea, el nombre de área bajo la curva, pero es una línea recta. Esto ustedes tienen dos opciones. Si es que se acuerdan cuál es la fórmula del área de un trapecio, excelente. Si no, pueden descomponer esta figura en dos figuras más sencillas. Un rectángulo y un triángulo. Bien, si es que ya van encontrando un valor, déjenmelo en el chat. Les voy a dar la respuesta ahora. Si es que quieren resolverlo, tenerlo listo de aquí a la clase de mañana. Yo esta pizarra no la voy a tocar. Afortunadamente tengo dos lados, así que puedo usar el otro lado para mis clases de mañana que requieran pizarra. Pero la respuesta a esto es 150 unidades cuadradas. Bien.
en caso de que quieran calcular. Lo que vamos a hacer mañana es una locura, porque vamos a llegar a esto haciendo la técnica completamente innecesaria en este caso, pero para que vean que funciona, de partir esto en infinitos cuadraditos muy chicos, o sea, infinitos rectangulitos muy chicos. Si es que queremos hacerlo cuando sea una función un poco más complicada, vamos a tener que usar otra fórmula, y esto se las dejo para que se diviertan, no creo que las alcancemos a usar para la clase de mañana. Ya teníamos nuestra fórmula de la suma de todos los primeros números enteros, que era n por n más 1 dividido en 2. Les dejo la fórmula para los primeros números enteros al cuadrado, que es n por n más 1 por 2n más 1 dividido en 6. Bien, para esto no conozco alguna fórmula, alguna manera, perdón, gráfica divertida de mostrarla, como la demostración anterior, pero esa es la fórmula. Si es que ustedes encuentran alguna y quieren entenderla y quieren mostrarla en la clase, mejor aún. Bien, eso entonces, jóvenes, para mañana, si es que tienen tiempo, ganas, si tienen la oportunidad y todo eso, intenten hacer este problema y corroboren que efectivamente el área que encuentran es 150. Recuerden que yo les dije que podían hacer esto partiendo esto en un rectángulo y en un triángulo. Lo que vamos a hacer entonces mañana es usar esta técnica de la partición de la función en infinitos triángulos delgados, usando la técnica de sumatoria y los límites, bien, porque vamos a hacer el límite cuando tenemos infinitos rectángulos, o sea, hacer el límite cuando n tiende a infinito. Eso va a estar bien interesante. Si es que tienen interés para buscar esto fuera del horario de clases, esta técnica para hacer una suma de una función se llama la suma de Riemann. Bien, R-I-E-M-A-N-N. Aquí me quedan medio pegaditas las n, pero es una doble n al final. Bien, eso, jóvenes, entonces, eso es lo que tenía que comentarles para hoy, una introducción a esta nueva materia, y vamos a ver entonces la próxima clase, las próximas dos clases, las 2 horas de mañana, la técnica para calcular esto de manera un poco más complicada, pero para que vean que efectivamente la técnica está funcionando. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos mañana.